Hola, buen día a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy, la cual va a ser la continuación de la clase anterior en la cual vimos el conjunto de los números enteros, ¿sí? En este caso vamos a, vamos a recordar un poquito cómo se conformaba la recta numérica con el conjunto de los números enteros. Hagamos de cuenta que esta es la recta numérica. Acá tenemos el número cero. Y los que se encuentren hacia la derecha del cero son los números positivos y los que se encuentren a la izquierda del cero son los números negativos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener entonces los positivos y para el otro lado los negativos. El cero, recordemos que es como un espejo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, a esta distancia tenemos, por ejemplo, el número, el número 3, ¿sí? A la misma distancia, pero para el otro lado, va a estar el número 3 negativo, ¿sí? O menos 3 también. O menos 3, ¿sí? Entonces, hay de acá hasta acá tiene que haber la misma distancia. O sea que entre el cero y el 3 y el cero y el menos 3 tienen que ser la misma distancia, ¿sí? O sea que eso me indica que tiene que haber una misma distancia entre el cero y el 3. Hay la misma distancia que entre el cero y el menos 3, ¿sí? Bueno, ahora nosotros sabiendo esto podemos seguir trabajando con lo de hoy. Para poder seguir trabajando con lo de hoy, eh, vamos a comenzar primero con algo muy básico, que yo creo que lo van a entender súper rápido, pero que es necesario que nosotros siempre tengamos en cuenta en estos números, en este conjunto numérico, ya que muchos se equivocan y ya les voy a marcar en dónde es que ustedes se equivocan. Y nosotros para eso vamos a ver
el anterior y el posterior de un número entero. ¿Sí? El anterior y el posterior de un número entero. Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando iban a tercer grado, a segundo año, en donde la seño les ponía, o el maestro les ponía, decía, colocar el anterior y el posterior del número 15? Número 15. Entonces, ¿qué hacían ustedes? La seño le ponía acá una pequeña línea, y ahí arriba tenían que poner el posterior y otra línea detrás de ese número 15, donde tenían que colocar el número anterior. ¿Sí? Eso era lo que ustedes tenían que hacer. ¿Sí? Y bueno, acá es sumamente fácil. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a comparar acá con la recta numérica también, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, acá tiene que estar el número 15. Y en los números enteros acá hay algo importante que siempre tienen que tener en cuenta. Siempre tienen que tener en cuenta, y es hacia qué lado va a estar el número cero. Sí, bueno, hagamos de cuenta. Si acá está el 15, nosotros en la recta numérica podemos decir, bueno, que el cero se encuentra por aquí más o menos. ¿Sí? Entonces el cero se tiene que encontrar hacia la izquierda del 15. ¿Estamos? Por lo tanto, que estamos hablando acá de que estamos trabajando en la parte de los números naturales positivos, ¿sí? Por lo tanto, esto siempre tienen que tener en cuenta, chicos. ¿Para qué lado se encontraría el cero? Bueno, pero ¿cuál es el concepto que yo quiero remarcarles aquí? ¿Cuál es el concepto que quiero remarcarles con esta recta numérica y este pequeño ejemplo del anterior y el posterior? Es el siguiente. Bueno, acá es sumamente sencillo, ¿sí? A ver, acá los voy a copiar para que no se vayan a confundir. Entonces acá estamos hablando del posterior, y acá en la línea roja estamos hablando del anterior. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el número posterior al 15? Es el número natural o número entero que le sigue al 15, que en este caso sería el 16. Lo vamos a hacer más grande. El 16. Y el anterior al 15 sería el 14. El 14. Y si nosotros lo colocamos acá en nuestra recta numérica, vamos a tener entonces acá 14 por un lado y 16 por el otro. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense ustedes, el anterior, que sería el 14, en este caso, el 14, el anterior está más cerca de cero. ¿Sí? El anterior, en este caso, está más cerca de cero. Cero. Mientras que el posterior
mientras que mi posterior se encuentra más alejado de cero. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta y ya van a ver cuál es la diferencia que yo les digo que por ahí se suelen confundir. Entonces, en mi caso, el posterior, en este ejemplo, más alejado de cero. ¿Sí? Bien, bueno, no creo que tengan inconvenientes con esto. ¿Sí? No creo que tengan inconvenientes con esto. Ahora estamos trabajando con números enteros, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a trabajar con un número negativo, a ver qué pasa. Sí, vamos a poner acá 9. 9 negativo. Menos 9, ¿sí? Y lo que yo tengo que buscar acá, ¿cuál es el posterior? ¿Cuál es el posterior de menos 9? ¿Y cuál es el anterior de menos 9? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ustedes pondrían? Y acá estén atentos porque este es un error muy, pero muy común, chicos. Este es un error muy, muy común. ¿Qué es lo que me ponen ustedes? Que la anterior es 8 y el posterior es 10. Ambos negativos, ¿sí? Entonces dicen que la anterior es menos 8 y el posterior es menos 10. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que esto es así. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es así. Lo que nosotros tenemos que hacer acá, vamos a analizar con nuestra recta numérica que lo estuvimos haciendo acá. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Ahí está. ¿Sí? Y el cero lo vamos a colocar hasta por acá. Cero. Vamos a poner el cero por acá. Y ubiquemos nuestro menos 9. ¿Hacia dónde va a ir el menos 9? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Bueno, estamos trabajando con un número negativo. Y si ustedes se fijan acá en el gráfico que hicimos al principio, ¿sí? Los números negativos se van a ubicar a la izquierda del cero. Entonces, si acá está el cero, la izquierda del cero sería de esta parte. Entonces voy a colocarlo aproximadamente por acá. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta que este es el menos 9. Menos 9. Y ahí estaría, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, chicos, fíjense acá, pero muy, muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Dijimos nosotros al principio, eso es lo que, miren, que el menos 9, ¿sí? El menos 9 iba a estar a la misma distancia del cero que ¿quién? Que el 9 positivo, ¿verdad? Que el 9 positivo. Bueno, está muy aproximado, ¿sí? No está muy... No tengo forma de calcular que está exactamente a la misma distancia, pero bueno, ustedes están viendo que está ahí
más o menos a la misma distancia, del 0 al 9 y del 0 al menos 9. Pero lo que yo quiero hacer con esto es que nosotros analicemos ahora el 9 positivo, ¿sí? Y nosotros el 9 positivo sabemos bien, por lo que ya venimos trabajando durante hace años, cuál es su posterior y cuál es su anterior, ¿sí? En este caso, les pongo acá el posterior a 9 y el anterior a 9, ¿sí? A ver, ya lo pongo. Bueno, entonces, después del 9 nosotros sabemos que está aquí el 10, el 10, y antes del 9 tenemos al 8. Ahora ya lo voy a poner en color para que no tengamos inconveniente. En este caso tengo el 8 y vamos a poner en verde, vamos a poner al 10. ¿Sí? Vamos a poner al 10. Bueno, chicos. Ahora fíjense, porque yo les digo que esto es un error común de ustedes. ¿Sí? Y ya les voy a decir por qué. Bueno, nosotros ya hemos trabajado con el 9 positivo en vez de trabajar con el 9 negativo, y a ese 9 positivo le encontramos su anterior y su posterior, ¿sí? Y vamos a volver al concepto de distancia para poder colocar su número negativo. Ahora, vamos con el 8, ¿sí? Si nosotros vemos acá la distancia que hay entre el 0 y el 8, entre el 0 y el 8, tiene que ser la misma distancia, tiene que ser la misma distancia que del 0 al menos 8, ¿sí? Tiene que ser la misma distancia que del 0 al menos 8. Entonces, entonces más o menos a esta altura está el menos 8. Fíjense. Y ahora, la del 10, vamos a analizar la del 10. ¿Sí? La misma distancia que hay del 0 al 10 positivo, ¿sí? Tiene que ser la misma distancia que hay al 10, del 0 al 10 negativo, ¿sí? O sea, más o menos a esta altura, tenemos el 10 negativo. Bueno, ahí está medio juntito, pero bueno, ¿no? Ahora fíjense bien. Si nosotros dijimos que el posterior a un número siempre se va a encontrar a su derecha, ¿sí? Vamos a anotar esto, porque es necesario, ¿sí? El posterior, un número, siempre se encuentra hacia su derecha en la recta numérica. Esto lo tienen que saber muy, pero muy bien, ¿sí? Y creo que de ustedes también le están encontrando un poquito de lógica, ¿sí? Y el anterior
a un número siempre se encuentra hacia su izquierda en la recta numérica. Y fíjense acá, el 15, ¿quién está a la derecha? El posterior, ¿cuál sería? El 16. Y el anterior sería el que está hacia su izquierda, que sería el 14. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué es lo que le marco yo a ustedes cuando les digo? Más que marquen el posterior y el anterior del número 9 negativo. ¿Qué es lo que me hacen? Me ponen -8, ¿sí? Hacia la izquierda y -10 hacia la derecha, pero nosotros tenemos que fijarnos en esto. Dice, el posterior a un número siempre se encuentra hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Esto tengan en cuenta siempre, chicos, ¿sí? Y el anterior a un número siempre se encuentra hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda en la recta numérica, ¿sí? Entonces, vamos a ver de nuevo acá. Vamos a ver de nuevo. Voy a colocar de nuevo esto. Y veamos cuál es la diferencia. Que ya creo que se están dando cuenta de cuál es. Bueno, acá tengo para el posterior a -9 y acá para el anterior a -9, ¿sí? Entonces vamos al -9. El -9 está aquí, el -9 está acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál está hacia su derecha? O sea, su posterior. Y bueno, y hacia la derecha, ¿quién está? El -8. Pero ustedes dirán, pero no, ¿cómo puede ser que el -8 sea posterior a -9? Y bueno, es que estamos trabajando con el conjunto de los números enteros y la parte de los números negativos. Acá nosotros encontramos todo opuesto, ¿sí? O sea que en este caso, chicos, en este caso, el posterior a -9 sería -8, ¿sí? Sería -8, ¿sí? Y el anterior a -9 sería -10. Sería -10. ¿Sí? A ver, por lo tanto, chicos, recuerden, recuerden, esto que ustedes por lo general hacen, por lo general les digo yo, porque es un error muy común, esto está mal, ¿sí? Esto, mal. Ustedes lo que tienen que hacer es esto, esto, ¿sí? Eso está bien, ¿sí? Recuerden siempre esto, ¿sí? El posterior a un número siempre se encuentra hacia su derecha en la recta numérica y el anterior se encuentra siempre a su izquierda en la recta numérica, ¿sí? Ahora, fíjense acá el análisis. ¿Por qué le digo yo que cuando estamos trabajando con los números negativos
es siempre opuesto al conjunto de los números positivos que están de este lado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, cuando hicimos el anterior a 15, el anterior siempre se encontraba más cerca del cero. En este caso, el posterior a -9 va a ser el que se encuentre más cerca de cero, ¿sí? Entonces, en este caso, lo voy a poner acá con naranja, el posterior se encuentra más cerca de cero, ¿sí? Eso tienen que aprender muy, pero muy, muy bien. Bueno, entonces, si yo a ustedes le coloco en una actividad en donde diga, escribir el posterior y anterior del número menos, menos 20. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, colocan el -20, el -20, y ahora colocan su posterior y su anterior. ¿Sí? Estamos hablando de números negativos, recuerda. ¿Sí? Estamos hablando de números negativos. Entonces, el posterior a -21 sería ¿cuál? -19. ¿Sí? -19. Y el anterior a -20, ¿cuál sería? -21. ¿Sí? Recuerden, eso recuerden muy, pero muy bien, chicos. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, se toman 5 minutitos de recreo. ¿Sí? Pongan en pausa el video y cuando vuelvan, de tomar agua, de respirar algo, no sé, vuelven a continuar con este video. Con la siguiente parte ya vamos a terminar. ¿Sí? Bueno, pónganle pausa al video, toman 5 minutitos y vuelven. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente parte, que sería cómo están ordenados el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Vamos a ver cómo están ordenados. ¿Sí? Para eso siempre vamos a hacer uso de nuestra recta numérica. ¿Sí? Orden en el conjunto de los números. ¿Sí? En esto sí tenemos que estar bien atentos, chicos. Pongamos atención, que ya este es el tema. Con este tema terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Para ello nosotros vamos a utilizar nuestra recta numérica. Vamos a sacarle el jugo a nuestra recta numérica. Bueno, damos cuenta que acá está el número 0. Bien. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué digo yo o estoy haciendo referencia cuando estoy hablando de orden? ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de orden, estoy hablando de cómo yo puedo comparar los números. ¿En qué sentido? ¿Cuál es mayor a otro? ¿Cuál es menor a otro? ¿Sí? ¿Se acuerdan antes que nos ponían la seño? Nos ponía esto así, por ejemplo. Acá lo voy a poner. Nos ponía, ponga el signo mayor, menor o igual entre los números. Entonces ponía
10, te deja la línea punteada acá, ¿sí? Y decía 12. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Bueno, entonces ustedes decían que siempre el 10 era menor que el 12, ¿verdad? Sí, y decían eso ustedes. Bueno, es justamente eso lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a comparar, vamos a comparar dos números enteros, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces y hagamos de cuenta que yo tengo, por ejemplo, acá, tengo un número positivo, ¿sí? Hagamos de cuenta que este número es el número 7, ¿sí? Y más adelante tengo otro número positivo, hagamos de cuenta que es el número, número 10. 7 y el 10. Fíjense, estos dos números son números positivos, ¿sí? Esto nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Porque ya nos cansamos de trabajar con esto toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, si acá yo tengo dos números positivos, ¿cuál va a ser el mayor? Si yo me pongo a pensar acá, el mayor entre estos dos números positivos va a ser siempre el que está más lejos de cero, ¿sí? O sea, a la derecha del primero, ¿sí? Si yo tengo acá este numerito, ¿sí? Voy a utilizar este color, ¿sí? Si tengo el 7, ¿sí? Todos los números que se encuentren a la derecha de 7 van a ser mayores que él, ¿sí? O sea, acá siempre tengamos en cuenta esto, ¿sí? Entonces vamos a ver primero. Si comparamos, bueno, vamos a poner acá. Si comparamos, vamos a ver nuestro primer ítem. Si comparamos dos números positivos, siempre es mayor aquel número que se encuentre más alejado del número cero. ¿Sí? Fíjense, en nuestro ejemplo, ¿cuál está más alejado del cero? El número 10. ¿Sí? Entonces este sería el mayor. ¿Estamos? Bien. O si no, lo podemos ver al revés también. En vez de decir siempre es mayor aquel número que se encuentra más alejado de cero, podemos hacer otro enunciado, ¿sí? Podemos hacer el mismo enunciado, pero al revés, ¿sí? Vamos a poner entonces. Siempre es menor aquel número que se encuentre más cercano a cero, ¿sí? En vez de decir más alejado al cero, más cercano al cero. ¿Sí? Son dos enunciados totales. Si bien son iguales, son distintos, no dejan de apuntar a la misma cosa, ¿sí? Al mismo objetivo. Si yo comparo dos números, siempre el mayor va a ser el que está más alejado de cero, o bien siempre va a ser el menor el que está más cercano a cero, ¿sí? ¿Ven? En este caso el 10 está más alejado del cero que el 7, ¿sí? Ahora, bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un número positivo y un número negativo? ¿Sí? Entonces, para ello voy a utilizar el color azul y voy a decir, bueno, a ver, yo por acá tengo el número
el número 3. Hagamos de cuenta que por acá tengo el número 3 y por acá tengo el número -2. Lo vamos a poner mejor así. -4 mejor. Vamos a cuenta que por acá se encuentra el -4. ¿Sí? Bueno, y acá hay algo que yo siempre tengo que saber y tener claro, chicos, ¿sí? Estamos comparando un número positivo y un número negativo. En este caso tengo el 3 es positivo, el -4 es negativo. Y nosotros siempre, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el mayor, en este caso, siempre va a ser el número positivo. ¿Sí? Y les vuelvo a dar el mismo ejemplo que les doy siempre, para que ustedes se den cuenta. Si yo voy al negocio a- con cierto dinero, con 10 pesos, a comprar algo que vale 5, el kiosquero me da 5 pesos de vuelta y yo me vuelvo con 5 pesos a mi casa. Pero si yo llevo 10 pesos y eso que quiero comprar ahora vale 15, a mi casa me vuelvo con una deuda de 5 pesos, ¿sí? Con algo que a mí no me favorece, ¿sí? Entonces acá puedo ver cuál es la diferencia simbólica de los números positivos y los números negativos, ¿sí? En este caso, por lo tanto, vamos a concluir que siempre, chicos, siempre va a ser mayor el número positivo, ¿sí? Entonces acá. Entonces, si comparamos un número positivo con un número negativo. Un número positivo con un negativo. Entonces dijimos que siempre será mayor el número positivo, ¿sí? Siempre será mayor el número positivo. O bien, siempre será menor el número negativo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, ¿sí? Siempre va a ser mayor el positivo o siempre va a ser menor el negativo, ¿sí? Bien. Entonces le voy a marcar acá con un circulito grande que este es el mayor, ¿sí? Que este va a ser el mayor. Y el menor va a ser este. Voy a marcar esto acá porque después quiero, ¿sí? Fíjense, siempre va a ser mayor, en este caso, el número positivo. Bien, ahora vamos a comparar dos números negativos. Por último, vamos a comparar dos números. Bien, hagamos de cuenta que por acá tengo, uy, pongamos que por acá puede estar el -9, ¿sí? Y más alejadito, pongámosle el -12, ¿no? Entonces tenemos acá 9, tenemos 12, ¿sí? Estamos hablando de números negativos, ¿sí? Bien,
Entonces, fíjense acá. Fíjense muy, pero muy, muy bien en este caso, ¿sí? Bueno, podemos retomar al mismo ejemplo del dinero y decimos, a ver, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿Una deuda de 9 pesos o una deuda de 12 pesos? ¿Sí? Obviamente siempre la deuda que para nosotros consideremos mejor, ¿sí? O sea, la que está más cerca de quién, de no deber nada, ¿sí? O sea, de cero. ¿Y cuál es nuestra deuda que está más cerca de no deber nada? Sería la de 9, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos considerar, y siguiendo este pequeño ejemplo, ¿sí? Que el -9, ¿sí? Va a ser mayor que el -12, ¿sí? Tomando este ejemplo, es decir, ¿cuál deuda es la que más me conviene más a mí? Es la que debo menos, o sea que la que esté más cerca de cero, en este caso. Y podemos poner entonces, fíjense acá, entonces que siempre va a ser mayor aquel que se encuentra más cerca de cero. Si ustedes se ponen a comparar este que decimos dos números positivos, con los números negativos es casi siempre, ¿sí? Todo lo contrario, ¿sí? Podemos enunciar contrariamente. Si acá en los números positivos, cuando comparamos números positivos, dijimos que siempre el mayor va a ser aquel número que se encuentre más lejos de cero, pero en los números negativos va a ser mayor aquel número que se encuentre más cerca de cero, ¿sí? Entonces, si comparamos dos números negativos, si comparamos dos números negativos, siempre será mayor aquel número que se encuentre más cercano a cero. O bien podemos enunciar al revés. Siempre será menor aquel número que se encuentre más lejano a cero. ¿Sí? No es tan difícil para nada. ¿Sí? Fíjense. Número positivo es siempre mayor el que está más lejos de cero. Entre un número negativo y un número positivo siempre va a ser mayor el número positivo, y entre dos números negativos siempre va a ser mayor el que esté más cerca a cero. ¿Sí? Ahora, de este grafiquito que nosotros podemos ver acá, podemos sacar una conclusión general para por ahí no estar acordándonos siempre de esas tres premisas que yo le acabo de escribir. Y fíjense ustedes, ¿sí? Yo les puse separadito acá para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, acá no voy a distinguir si un número es positivo, un número negativo, ¿sí? Voy a distinguir nada más la posición en la que se encuentran dos números, ¿sí? Fíjense, primero en esto, vamos con el primero, ¿sí? Primero comparemos esto. Entre el -12 y el -9, ¿cuál fue mayor? El que siempre entre los dos estuvo a la derecha. Entre los dos es mayor el que está a la derecha, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo, entre el -4 y el 3. ¿Cuál fue el mayor? El que está más a la derecha. Y entre el 7 y el 10, ¿cuál fue mayor? El que está hacia la derecha. Entonces podemos hacer una conclusión general y decimos que en la recta numérica, si comparamos dos números, siempre va a ser mayor el que se encuentra a la derecha del otro. ¿Sí? Fíjense acá, a ver si yo quiero comparar, por ejemplo, el -12 y el 3, ¿sí? ¿Cuál se encuentra más a la derecha del otro? El 3.
por lo tanto el 3 sería mayor, ¿sí? Entonces vamos a hacer una conclusión general de esto. Vamos acá. Concluimos que concluimos que no sé qué pasó. Cuando comparamos dos números, siempre será mayor el que se encuentre a la derecha del otro en la recta numérica. ¿Sí? Esa sería una conclusión general. La misma conclusión puede ser para encontrar el menor. Entonces, cuando comparamos dos números, siempre será menor el que se encuentre a la izquierda del otro en la recta numérica. ¿Sí? Entonces, estos chicos ténganlo bien, pero bien presente. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Que de hecho con esto no hace falta tampoco aprenderse todo esto, ¿sí? Si ustedes, yo les digo, comparen tanto y tanto, siempre recuerden cuál estará más a la derecha o más a la izquierda en la recta numérica, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, eso sería todo por hoy. Ahora les paso la imagen de lo desarrollado el día de hoy y una vez que esté procesado el video ya lo mando al video, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda me pueden preguntar a mi teléfono personal y yo les estaré respondiendo en cuanto pueda. Bueno, chicos, espero que se encuentren bien, síganse cuidando y nos veremos en la próxima clase. Chao.